Buen día. Me gustaría compartir con ustedes algo que se llama el último mensaje de amor, o por lo menos ese es el título que le puse yo el día de hoy. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, te doy por este momento en que podemos abrir tu palabra y buscar de ti y saber cuál es el mensaje que tienes, el mensaje de amor, de advertencia y de preparación que tienes para cada uno de nosotros, pidiendo que el Espíritu Santo muera en cada uno de nosotros para poder recibir tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría, si es posible para ustedes, que tomen sus Biblias y las puedan abrir o que pueden anotar los versos de la Biblia que voy a compartir con ustedes. En el libro de Apocalipsis es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. En realidad todos son importantes, pero la razón por la que digo esto es porque su tema principal o enfoque central es el regreso del Señor Jesucristo. A pesar de que muchas personas no les gusta leerlo porque dicen de que habla de bestias, que les da miedo, pero en realidad bestias lo que significa son naciones, imperios, no son las bestias que uno se imagina a veces. El libro de Apocalipsis con el libro de Daniel casi que van juntos y para poder entender uno tenemos que ver el otro y ese da respuesta a muchas de las incógnitas que a veces tenemos, pero no solo esos dos libros, en realidad es toda la Biblia. El Apocalipsis en realidad lo que hace es también desenmascarar los planes engañosos de Satanás y revela los planes de Dios para estos últimos días que estamos viviendo. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 se describe claramente a Jesucristo como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre que va a venir en las nubes del cielo. ¿Para qué? Para recoger la cosecha de la tierra. Antes de su regreso envía un mensaje especial para preparar un pueblo para su venida. Entonces, les voy a leer en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículos 6 al 12. Jesús revela un mensaje especial para preparar a su pueblo para la hora final de la tierra. ¿Quién entrega el mensaje al mundo? Entonces empieza y dice así en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A través del libro de Apocalipsis se describe a mensajeros angélicos que entregan un mensaje al mundo. Los portadores del mensaje revelan la urgencia e importancia celestial. Jesús envió sus mensajeros angélicos para impresionar la mente del profeta Juan con las visiones celestiales de los eventos del tiempo del fin, para prepararnos a nosotros. ¿Es un mensaje universal? ¿A quiénes está dirigido? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vemos de que sí, es un mensaje universal. Porque primero quiere que el evangelio eterno, o sea, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sea predicado. Pero dice que a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros sabemos que Noé predicó un mensaje de urgencia para los hombres y mujeres que estaban a punto de enfrentarse con un diluvio universal. Y Dios envió un mensaje por medio también de José para advertir de una hambruna en Egipto.
Los mensajes de Noé y José fueron enviados por un Dios amoroso para preparar a su pueblo para los abrumadores acontecimientos que estaban por suceder. Y de igual manera, en nuestros días, Dios tiene nuevamente un mensaje especial para su pueblo. Es un mensaje urgente. Ahora, ¿cuál es el punto central del amoroso llamamiento final de Dios? Bueno, como dijimos, es el Evangelio eterno. El corazón del mensaje divino para los últimos días es el Evangelio eterno. El Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias acerca de Jesús. Es la historia de la cruz. Es la historia del amor de Dios, su perdón, su gracia y su misericordia. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 6. Nos habla de un amor que transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas personas en Cristo. Entonces, ¿hacia qué periodo de tiempo en particular dirige nuestra atención este mensaje? En el versículo 7 dice que, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, notemos que el tiempo que habla o el verbo en que está hablando que describe el juicio, dice claramente la hora de su juicio ha llegado. Otras versiones dicen que a la hora de su juicio es venida. En otras palabras, está aquí, ya llegó. Ahora veamos acá qué dice Jesús y qué dice el apóstol Pablo en relación al tiempo de juicio. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, Jesús dice lo siguiente: Mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Acá nos damos cuenta que Jesucristo, cuando dijo esto, lo está hablando en futuro, el juicio. Dice, darán cuenta en el día del juicio. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25, el apóstol Pablo dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo sé que tal vez no van a comprender mucho esto, pero eso es algo que está pasando en donde Pablo está enfrente de Félix y está prácticamente, está haciendo su defensa, pero a la vez está predicando. Y entonces Félix se sintió, obviamente el Espíritu Santo estaba trabajando, pero se espantó y lo que hizo fue decir, vete y cuando yo tenga la oportunidad te llamaré de regreso. Pero lo importante acá es cómo Pablo se expresó acerca del juicio. Dice del juicio venidero. Entonces Jesús habla del juicio en el futuro. Pablo lo describe por el juicio por venir. En los días de Jesús y de Pablo, el juicio era claramente un acontecimiento futuro. Pero el mensaje urgente del Apocalipsis para nosotros hoy es la hora del juicio ha llegado. En otras palabras, está aquí. ¿Qué dos grupos se desarrollan antes de la venida de Jesús? Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene a traer su galardón. Antes de su venida debe haber un juicio para determinar qué recompensa recibe cada cual cuando Él venga. El destino de todos los hombres y mujeres debe decidirse antes del regreso de Cristo. Este juicio no se realiza para que Dios pueda saber quién es salvo o quién se pierda. Él lo sabe con toda la seguridad. No olvidemos que un ángel rebelde puso en tela de juicio el carácter de Dios. Lucifer ha manifestado que Dios es desleal e injusto. Ha acusado a Dios ante el universo entero. El juicio revela el carácter amoroso de Dios ante todo el universo. Muestra que quienes se pierden lo harán por causa de sus propias decisiones. Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. ¿Cuándo comenzó este juicio? ¿Cuál es la naturaleza del juicio? ¿Cómo podemos tú y yo tener la seguridad en el juicio? ¿Y cómo nosotros podemos escoger en realidad estar del lado bueno del juicio? Porque recordemos de que solo va a haber dos lados.
Entonces, ¿a quién nos insta a adorar este mensaje? Si nos damos cuenta, en el versículo 7 dice que el ángel lo dijo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Entonces nos damos cuenta de que en una época o en este tiempo en el que la mayor parte de personas creen, o no la mayor parte de personas, pero muchas personas creen, y sobre todo lo están enseñando ahora, creen en la evolución. Y esto ha capturado al mundo científico. Pero Dios nos invita a adorarlo a Él como creador. Los humanos no evolucionamos, fuimos diseñados por un Dios de amor, somos suyos. El motivo de nuestra adoración es que Él es quien nos formó. La base de nuestra adoración es justamente esa. Él es el dador de la vida. El Apocalipsis nos hace un urgente llamado final para adorar a Cristo como el Creador. En otras palabras, Dios, en un tema que acabo de hablar, habla acerca de las señas o los pasos que Dios ha dejado, las señas, todo lo que ha dejado en este mundo, un atardecer, las flores, los animales, tantas cosas preciosas que nos hace saber de que Dios es a quien nosotros debemos de adorar. Él es el creador. Ahora, ¿qué anuncio importante hace el segundo ángel? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué llamado le hace Dios a su pueblo que está en Babilonia? ¿Y por qué? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, ¿quiénes forman parte de Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? La ciudad de Babilonia fue construida en el sitio de la antigua Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. En las profecías del Apocalipsis, en realidad es un símbolo de la confusión religiosa. La Babilonia espiritual del Apocalipsis representa la religión falsa, simboliza el alejamiento de la verdad bíblica. ¿Cuál es el tema del tercer ángel? En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, tenemos que tener cuidado de no adorar a la bestia y a su imagen, y no recibir la marca que va a ser puesta en la frente o en la mano. ¿Cómo describe el Apocalipsis al pueblo justo de Dios antes del regreso de nuestro Señor? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como consecuencia de la proclamación del mensaje de Apocalipsis capítulo 14, se desarrollan dos clases de personas. Unos reciben la marca de la bestia, son los que persiguen y oprimen el verdadero pueblo de Dios. Al final, reciben las 7 plagas. El otro grupo, consciente de que es la hora del juicio, permanece leal a su Creador. Por la fe en Jesús, guardan los mandamientos de Dios, huyen de las falsificaciones de la Babilonia espiritual y reciben protección en las plagas. ¿Qué promesa les hace Dios a los que estudian las profecías del Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué es guardar? Porque acá está hablando, ¿verdad? De que el bienaventurado es el que lee, el que lo oye, y los que guardan lo que está escrito en estas profecías o en las escrituras. Entonces, ¿qué es guardar o qué es lo que guardamos? Guardar es cuidar, es vigilar, es custodiar. Hay cosas que cuidamos tanto
que las guardamos bajo llave. También significa conservar o retener en sí. O sea que no solo tenemos que leer y oír las palabras de esta profecía, también tenemos que guardar lo que está escrito. ¿Pero por qué? Dice que porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que todo lo que está pasando alrededor nuestro solamente indica una cosa: nuestro Señor Jesucristo está pronto por venir. Y ahora, como resumen, les voy a decir, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 nos habla de Jesús, el Cristo eterno. Él, el que es rey, el que era y el que ha de venir. O sea, que guía continuamente a su pueblo. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habla de las 7 iglesias. Jesús está con su iglesia, proveyendo consuelo y fuerza para cada edad. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Jesús es digno de adoración, nos creó y nos redimió. En Apocalipsis capítulo 6 y 7 y versículos del capítulo 8, versículo 1 al 6, habla de los 7 sellos. La verdad de Jesús, resistida y perseguida, por fin triunfará. Y en el capítulo 8 del versículo 7 hasta Apocalipsis capítulo 9, habla de las 7 trompetas. El pueblo de Jesús perseguido será victorioso. En Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11, a través del chasco y la tristeza, la iglesia de Dios del tiempo del fin se levantará para ocupar su destino eterno. Y en Apocalipsis capítulo 12 al 14, el gran conflicto que comenzó en el cielo culminará en las últimas horas de la tierra. Jesús será vencedor. En Apocalipsis capítulo 15 y 16 habla de las 7 últimas plagas que destruirán a los malvados, opresores del pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 17 y 18, la iglesia y el Estado se unirán formando un bloque de poder religioso, pero Jesús vencerá. ¿Saben ustedes? Nosotros que casi ya estamos en esos capítulos, porque habla de la iglesia y el Estado se unirán. Y si se dan cuenta y ven las noticias y saben lo que está sucediendo en todas partes, sobre todo en Estados Unidos, la iglesia y el Estado se están uniendo. Y para terminar, en Apocalipsis capítulo 19 al capítulo 22, Cristo vendrá, Satanás será destruido, la justicia reinará y Jesús creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le abrimos nuestro corazón a Dios ahora mismo? Y le decimos que tenemos hambre de su palabra, tenemos hambre de conocer la verdad y recibir la gran bendición de leer, comprender y de seguir las enseñanzas de toda su palabra, y especialmente el libro de Apocalipsis que nos da todo eso y nos enseña. Dios no está escondiendo nada, nos revela todo antes de que suceda. Dios tiene reservada una bendición especial para todos nosotros, y me gustaría, o a Él le gustaría, que tú también fueses parte de eso, que abras tu corazón, que confieses de que crees en Él. No esperes a estar perfecto o que las cosas mejoren. Ahora es el momento. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder ya. Y para nosotros, que mi deseo es el compartir la palabra y que Dios me utilice de la manera que Él lo vea. No soy perfecta para hablar, pero es la palabra de Él. Es el Espíritu Santo quien toca corazones. Ahora me gustaría cerrar con una oración. Señor, te pedimos por favor de que en este momento que tú has compartido tu palabra, que haya tocado nuestros corazones de tal manera que podamos darnos cuenta de lo grandioso y lo misericordioso que eres. Por tantos años se ha predicado el Evangelio alrededor del mundo. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales y te agradecemos porque no nos has escondido nada, Señor. Tú siempre has estado, eres honesto, eres amor y estás constantemente advirtiéndonos o enviando las advertencias de qué es lo que está por venir en este mundo. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por tu paciencia con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les quiero agradecer a ustedes por su atención y que Dios los bendiga y que pasen una buena semana. Amén.